tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de El Club Cuántico en Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, y también en YouTube, www.youtube.com/El Club Cuántico es nuestro canal, y a quienes nos visitan en internet y a través de la radio FM, les damos la bienvenida a un nuevo programa. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Ingrid. Aquí estamos nuevamente para hablar de ciencia, tecnología y mucho más en este subclub cuántico. En esta oportunidad nos vamos a acercar al cerebro, pero algo bien puntual acerca del cerebro. Bueno, vamos a hablar de la mente y del cerebro y de algunos mitos que existen acerca de la realidad de la mente, que están muy extendidos. Hay historias largas, ¿no es cierto?, acerca de la visión de túneles cuando uno muere o de la despersonalización, la gente se ve flotando, ve a los médicos frente a la cama. Entonces la pregunta es, ¿esto es un efecto físico o es un efecto producido por nuestro cerebro? En general, si uno mira desde el punto de vista fisicalista, la mente debiese aceptar que es el cerebro el asiento de la mente, como ya lo he dicho en otros programas anteriores. Y notablemente hay experimentos que han sido desarrollados en los últimos 10, 15, hasta 20 años que más bien dan la razón a una perspectiva materialista, fisicalista del comportamiento humano desde el punto de vista cerebral que otro tipo de interpretaciones, independientes de lo bonitas que sean o de que uno quisiera que fueran experiencias extrasensoriales o de otra naturaleza. Más bien parecen ser experiencias que están muy enraizadas en lo que nuestro cerebro es. La misma teoría de que la mente o la conciencia es un efecto de la mecánica cuántica también es un mito bastante extendido, pero la verdad es que fuera del misterio que tiene la mecánica cuántica como mecánica cuántica, parece no existir ninguna relación efectiva entre un fenómeno y otro. Aparentemente es la evolución, la presión evolutiva, lo que ha logrado esta maravilla que se llama cerebro y que produce finalmente lo que nosotros llamamos el yo, el myself integrado y que nos permite tener una percepción del mundo exterior, físico y de nosotros mismos. Es notable que en este caso específico la gente suele pensar que el cerebro tiene poco que ver con estos fenómenos. Tomemos en cuenta que el deterioro cognitivo con la edad, por ejemplo, produce en forma sistemática daños cognitivos, daños mentales. Es decir, uno pierde la memoria, pierde capacidades para resolver problemas, etc. Pero esto está directamente relacionado con el deterioro cerebral. Esa es la principal razón, es la principal causa, y por lo tanto no hay ningún motivo para pensar que otros fenómenos aparentes o reales respecto de nuestra percepción del mundo no provengan también del mismo objeto. Y en este caso es el cerebro. Y lo que vamos a conversar hoy día en realidad son tres experimentos, tres momentos importantes sobre el estudio de un sector del cerebro que se llama el precunio y que tiene ciertas características muy especiales. Ese es nuestro objetivo hoy día. La idea en realidad no es desmistificar, no es tirar por la borda estas bonitas percepciones que uno tiene de otro mundo extracorpóreo, sino que tratar de asentar esto en lo que debiese ser el conocimiento científico, y en este caso el conocimiento neurocientífico. Las personas que hacen estos estudios en general son médicos, sobre todo tratando problemas específicos, enfermedades específicas. Una de las maneras de abordar los problemas de la mente, y en particular estos, tienen que ver, a pesar de lo extraño, tienen que ver con enfermedades. Es decir, cuando estas enfermedades o accidentes producen algún daño neuronal en algún sector específico, lo que hacen es manifestarse a través de alguna expresión física. Y esto lo que hace es da pistas. Que los científicos apunten precisamente a aquellos sectores que fueron dañados. ¿Y cómo fueron dañados? Bueno, por eso te decía, estos estudios parten con el estudio de epilépticos en particular y con convulsiones epilépticas, lo que induce ciertos estados mentales que nosotros vamos a reconocer ahora también como conocidos, que podrían ser conocidos incluso como estos momentos cercanos a la muerte. ¿Qué es el precunio y dónde está? ¿En qué parte del cerebro? El precunio es una salchicha que está ubicada en un sector del cerebro bastante interior, de tal manera que es poco probable que se dañe, lo que no significa que no pueda suceder, y establece una interrelación entre algunas secciones del cerebro. ¿Entre los hemisferios?
Sí, y está también conectado con el lóbulo frontal. Sabemos que el desarrollo del lóbulo frontal, sobre todo en el caso de los humanos, es lento. Hay experimentos interesantes, por ejemplo, con los niños. Hay descubrimientos no tan antiguos respecto a que el niño puede pensar y querer hacer algo en algún momento determinado, tomar una acción, y su motricidad no está acorde con el pensamiento, con la decisión que toma. Y eso tiene que ver fundamentalmente, precisamente, con el desarrollo de estos lóbulos. Así que cuando uno piensa, le vamos a enseñar a un niño una cierta habilidad, tiene que pensar, bueno, ¿y en qué estado del desarrollo mental, desarrollo cerebral se encuentra el infante? Ese es uno de los principios fundamentales en este caso. Bueno, después de esta breve introducción al tema, Marco, ¿con cuál de los experimentos vamos a comenzar? Bueno, antes de seguir, para clarificar más, este cuento de dónde está localizado en el lóbulo parietal superior, más bien dentro, y lo que hace es conectar los dos hemisferios cerebrales. Y es, como te decía, una especie de salchicha. Precunia quiere decir precuña. Y es una zona muy, muy pequeña, no es tampoco algo que parezca significativo. Bueno, hay 3 experimentos que yo quiero mencionar, uno que es en 2014, uno del 2022 y uno del 2024, que tratan sobre el precunio y otros sectores del cerebro y estos fenómenos que te acabo de referir. ¿Qué es el precunio? Es uno de los principales centros integradores de sucesos funcionales y estructurales del cerebro. Eso es lo primero que hay que decir. Ahí está formado por subregiones, o sea, no es que el precunio sea una sola entidad, sino que tiene regiones que tienen diferentes funciones una con la otra, lo cual no significa que no estén relacionados con otras instancias del cerebro y que las otras también ocupen un lugar relevante en las funciones que el precunio cumple. Pero el primero de esas fracciones es lo que tiene que ver con la integración visual y la otra tiene que ver con la autoconciencia y con la memoria. Son los dos elementos principales. Entonces hay un precunio anterior, medio y posterior. Los experimentos señalan, en general, la teoría experimental señala que integra señales visuales, ese es el primero, ¿no es cierto? El anterior, el posterior integra señales visuales y el central integra señales visuales con espaciales. Así con el espacio que te circunda, o sea, el espacio físico. Tiene que ver con la memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? La memoria episódica es el recordar los sucesos, o sea, que te pasó algo, o algún hecho concreto, y recordar cuándo te pasó. Aquellas personas que tienen fallas en la memoria episódica recuerdan el hecho, pero no recuerdan el momento en que ocurre. Eso es notable. Y es notable que tenga que ver con un hemisferio del cerebro, me parece que es el izquierdo. Y el central, bueno, como te decía, la integración visual y facial, la memoria episódica, la autoconciencia y la atención. Es decir, soy autoconsciente de que soy yo y que me diferencio del resto y del espacio externo y de los otros. Si no, uno debería hacer esa pregunta, ¿por qué nosotros somos capaces de diferenciarnos entre lo que somos nosotros, el myself, y lo que son los otros? Y no nos vemos como una sola cosa o una sola entidad. Y además le da sentido corporal al yo. Este yo interno, este yo reflexivo, pero también tiene que haber un yo corporal, el yo físico, el yo que está relacionado con el movimiento, con el espacio, etc. Entonces, tiene que ver con los recuerdos de nuestra vida presente y futura, por ejemplo, también. Acordémonos que estamos hablando de la memoria episódica, tiene que ver con nuestra personalidad, con las emociones. ¿Futura? Y con los sí, es decir, tenemos una memoria futura en el sentido de aquello que tenemos como pasado y cómo nos proyectamos al futuro y lo dejamos registrado. Esa es la memoria futura. No es que haya un futuro del cual ya tengamos memoria. Esa es la idea. Y por otra parte, se lo considera como una parte esencial de la evolución cerebral del Homo sapiens, del ser humano, que nos distingue de otros seres vivos, como los primates, como los chimpancés u otros, incluso los neandertales, que son nuestros primos cercanos. Ahora, ¿cómo lo saben respecto a los neandertales? Porque estudian la estructura. Obviamente el cerebro de los neandertales no lo recuperan. Claro, está disponible. Pero recuperan el casco craneano, el cráneo, ¿no es cierto? Y se pueden ver algunos de los rasgos del cerebro del neandertal precisamente en esas señales. Es como que alguien hubiese hecho un dibujo dentro de la esfera craneana del neandertal. Bueno, eso es más o menos el precunio. Integra entonces el yo personal, el myself, con el yo físico. Por lo tanto, uno debería esperar que si hay algún tipo de problema con el precunio,
debiera suceder algo extraño entre mi yo personal, mi yo íntimo y el yo espacial. Y eso es precisamente lo que ocurre. Y los experimentos, el primer experimento que se hace lo hacen después en el año 2021. Un investigador de la Universidad de Stanford descubre que uno de sus pacientes, que es un epiléptico, tiene disociación entre su yo íntimo y el yo espacial. Y este es un experimento en primera persona. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente describe su experiencia en el caso de las convulsiones y lo describe de una manera notable, con todo detalle. Bueno, el asunto es que lo que describe es lo siguiente. Describe que cuando sufre los ataques, en el caso del ataque real de epilepsia, siente que existen dos yo distintos dentro de él, además de un tercero que es él, que se reconoce a sí mismo. Y esos dos yo distintos discuten entre ellos. Y él está encargado de intentar de ponerlos de acuerdo. Obviamente durante el ataque no puede. Es absolutamente imposible realizar ese acto. Y pierde noción de la espacialidad, es decir, no sabe dónde se encuentra, ni tiene conciencia de lo que es arriba y abajo, y a veces intenta, para tratar de posicionarse, colocar una mano en el muro o un pie en el suelo, de tal manera de que ese tercer yo que tiene, que es el que media entre los otros dos, pueda convencer a los otros dos de que efectivamente el abajo es el abajo y el arriba es el arriba. Sin lograrlo siempre, pero generalmente eso es lo que sucede. Lo mismo ocurre cuando se produce este fenómeno en forma experimental. Experimental quiere decir que esto es con electricidad en forma intracraneal, o sea, los electrodos están colocados en el precúneo, y produce efectos parecidos, solamente que ahí el tercer yo es capaz de controlar a los otros dos que existen dentro. Es como dice él mismo, se refiere, es como si hubiera alguien dentro de mi cabeza, que no soy exactamente yo, discutiendo y decidiendo realmente dónde estoy y cuál es mi situación corporal. Y esto lo describe no solamente él. Después este experimento se realiza el año 23, ahora con 9 pacientes, y todos con dispositivos intracraneanos. Hay que decir que en el caso de otros sectores del cerebro, que voy a mencionar en algún momento, son muy poco posibles los experimentos transcraneales, es decir, hacer experimentos eléctricos transcraneales significa poner los electrodos fuera, sino que solamente son posibles desde el punto de vista intracraneal, o sea, los tienes que disponer justo dentro del cerebro y en aquella zona en el lugar que quieres estudiar, con neuroimágenes, etc. Y describen los 9 sujetos de experimentación sensaciones prácticamente iguales: despersonalización, desprendimiento, diferenciación del yo físico con el yo íntimo, e incapacidad para controlar esa digresión, es decir, no se trata solamente de una descripción hecha en primera persona, sino que lo que hacen en este experimento es demostrar que en realidad este fenómeno se produce independiente del individuo, o sea, son muy parecidos entre unos y otros. Marco, nos estuviste comentando acerca de estos experimentos que tienen relación con el precunio y cómo fueron descubriendo la importancia de esta sección del cerebro. Sí. Cuéntanos un poco más de detalles. Sí, bueno, en el experimento del 2021 en realidad se vio una zona del cerebro, con el precunio y todo, que se llama el córtex medial superior, que tiene la gracia de cuando es muy lábil a la anestesia, se desconecta completamente con anestesia general. Y es una de las primeras zonas en activarse cuando el sujeto vuelve a la autoconciencia. De tal manera que esto es fantástico porque tú puedes rastrear aquellas zonas del cerebro que tienen especial importancia en el momento de que la conciencia y la autorreferencia emerge dentro del ser humano. También ha habido experimentos casuales, por ejemplo, con gente que ha fallecido y en lo cual ha tenido, por algún motivo, colocado electrodos en el cerebro, y aquellas zonas que se apagan al final precisamente tienen que ver también con estas zonas. Y eso seguramente puede tener alguna implicancia con la narrativa usual en el caso de las personas que están con experiencias cercanas a la muerte, de que dicen recordar parte de sus vidas y momentos de sus vidas. Y yo, como te acabo de decir, estas zonas están muy ligadas a la memoria y a sucesos anteriores, a cierto tipo de memorias, no a todas las memorias. Es decir,
memorias que recuerdan épocas, seguramente de la infancia, y son las que finalmente se van apagando. Ahora esas experiencias fueron realizadas por casualidad, porque resultó que la persona falleció justo en el momento en que tenía los dispositivos colocados y eso se pudo detectar por eso. No fue un experimento, no mataron a alguien para hacer el experimento, sino que eso te da una pauta de cómo el cerebro influye, como lo he dicho tantas veces, es el grano fino, y lo repito otra vez y otra vez, que finalmente da cuenta de lo macroscópico y de la relación que tenemos con el mundo. Esa es más o menos la moraleja de toda esta historia. Es decir, uno quisiera que hubiese otras esferas, a lo mejor diferentes, espirituales si tú quieres, pero parece que las esferas espirituales están asentadas profundamente en nuestras neuronas y en nuestros órganos. Esa es la manera en que nos manifestamos en el mundo y cómo lo captamos. Y eso define finalmente lo que somos. El yo físico integrado, esta capacidad ejecutiva del cerebro para integrar el yo físico con el yo íntimo, es una cuestión maravillosa, no vista en otros seres en la Tierra. A propósito, ¿podríamos ahondar un poco más en estos tres yo? O sea, separarlos un poco para que quede claro a qué te refieres con cada uno. No, es que hay un yo que es el yo ejecutivo, el que aparentemente es el que organiza y distribuye las tareas entre los otros dos. Esa es la función ejecutiva del cerebro. Ese sería el yo ejecutivo. Y los otros dos yo son el que tiene que ver con los recuerdos, las emociones, lo que yo soy. ¿Ese es el yo íntimo? Ese es el yo íntimo. ¿Y el espacial? El myself. Y el espacial es la relación del con el yo entorno. Con el entorno. No es el super yo del inconsciente de Freud. No, son características muy humanas y muy asentados en el cerebro como motor de nuestras acciones. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Por eso es que el deterioro de nuestras funciones cognitivas tiene que ver indudablemente con el deterioro de esta maravillosa máquina que hemos bautizado como cerebro. Ese yo diría que es la moraleja de este cuento. Ahora, esto no le quita en absoluto condimento a la vida, al contrario, o sea, es una beta por explorar y por conocer. Estamos recién empezando, estamos en los inicios de conocer aquellas cuestiones más íntimas del ser humano, biológicas, que lo determinan como ser humano. Eso es algo notable. Y que tengamos las capacidades para hacerlo depende del desarrollo de otras ciencias, depende del desarrollo de la química, de la óptica, de la ingeniería nuclear, etcétera. Es decir, esto es un trabajo mancomunado de muchas ciencias para lograr un objetivo común, que es entender el comportamiento no solamente del cerebro, sino que del ser humano en general. No sé si tienes algún antecedente más que te gustaría agregar, porque ya estamos cerca de cerrar el programa. Sí, yo creo que lo importante de esto es que la gente tenga claro que la rica vida interna del hombre o de la mujer o del ser humano, como quiera llamársele, no se desmerece por el hecho de que sea el producto biológico de este órgano. Al contrario, es casi una obra de arte. El cerebro es capaz de crear o de generar una obra de arte. Este proceso que llamamos mente, que nosotros hemos integrado, pero que nos estamos dando cuenta que en realidad tú puedes separar experimentalmente, y ahí te das cuenta de la maravilla de la evolución y de las capacidades que hemos desarrollado sencillamente a través del azar y a través de las leyes causales. Eso yo creo que es la principal moraleja de este hecho. No necesitas de nada más que de tu biología. Muy bien. Y estamos en una semana muy importante para los jóvenes que egresaron de la enseñanza media, porque se rindieron esta semana las pruebas de ingreso a la educación superior. Así que le enviamos un gran saludo a quienes están en ese proceso. Esperemos que tengan mucho éxito, que logren estudiar las carreras de sus sueños. Y les recordamos que la Universidad de La Serena para el proceso de admisión 2025 cuenta con 4 nuevas carreras. Así es. Que son Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Civil, Computación, Informática, Administración Pública y Pedagogía en Matemáticas. Ya les hemos contado detalles acerca de ellas en nuestros programas anteriores. Hicimos un miniciclo de carreras nuevas. Y bueno, la más cercana a nosotros es Pedagogía en Matemáticas. A estudiar matemáticas. Es una carrera que les va a permitir profundizar fuertemente en la disciplina. Está creada de esa forma y además
con el vínculo a un posgrado en matemáticas que también empieza a dictarse el próximo año en la Universidad de La Serena. Está ofertado en estos momentos, así que quienes quieran estudiar magíster en matemáticas quedan cordialmente invitados. Tienen que contactarse con el director del programa, el doctor Cristian González Avilés, y él los atenderá cordialmente. Así que bueno, le enviamos nuevamente nuestro saludo a quienes están en este proceso de dar sus pruebas para ingresar a la educación superior. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta nueva semana en el Club Cuántico a través de Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, y también en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/elclubcuántico. Fue un gusto como siempre y sí, en 15 nos vemos días en 15 más. días más en este su Club Cuántico. Buenas noches. Chao.